Tiro al blanco de nuevo con ustedes. Hoy, al finalizar esta semana, vamos a hablar de la institucionalidad en la República Dominicana. Se escucha muy frecuentemente a través de los grandes medios radiales y televisados y de artículos en la prensa escrita y declaraciones decir que aquí no hay institucionalidad. O, y es lo más frecuente, decir que aquí hay una institucionalidad muy débil, muy débil. Y entonces hacen las comparaciones con otros países, sobre todo a beneficio de esos otros países del mundo imperialista, y especialmente Estados Unidos. Hay una especie de mentalidad colonizada que pone aquello como la panacea y no ubica las cosas históricamente. Bueno, lo primero es que aquí hay una institucionalidad. No es verdad que no existe. Es una manera de evadir el bulto. Existe. Y esa institucionalidad no es débil, es fuerte. Ahora, no es una institucionalidad democrática, mucho menos democrática participativa, no. Es una institucionalidad dictatorial, con un fuerte poder presidencial asociado, imbricado con los grandes intereses económicos transnacionales, supranacionales y locales. Es una institucionalidad que opera y se sustenta, se monta sobre un capitalismo dependiente, algunos dicen de desarrollo mediano o de evolución mediana, que además es un capitalismo ya altamente privatizado, donde se ha reducido lo que se llama capitalismo de Estado, por todo el impacto de la estrategia neoliberal, los procesos de privatización, los llamados libre mercado, lo cual es una gran falacia, son mercados bajo control de oligopolios y de monopolios, y sobre todo un capitalismo gangsterizado, un lumpencapitalismo de la periferia del sistema capitalista, porque hay lumpenimperialismo, lumpencapitalismo diríamos, como ellos dicen, desarrollado. La cultura política preeminente es la cultura despótica, autoritaria, centralista, dictatorial. Y podemos decir que tiene un impacto enorme, que se ha arrancado de raíz todo lo que fue el trujillismo y lo que ha sido el neotrujillismo en sus diferentes vertientes. PLD Lionel, PLD Danilo, Hipólito el Papá. Una institucionalidad montada en un sistema de partidos que más que partidos ya son compañías por acciones, corporaciones, ventorrillos, porque la política se ha convertido en comercio, en negocio. Entonces ese es el producto concreto. No es débil la institucionalidad, es fuerte. Fíjense que se resiste aún en crisis a ceder. Controla todos los poderes del Estado. Y además está asociada al poder permanente, al que no pasa por elecciones. Porque desde una institucionalidad que además de altamente centralizada a nivel presidencial, controlando todas las instituciones, es al mismo tiempo una institucionalidad corrupta, corruptora, que usa el presupuesto, el patrimonio nacional para sobornar, para perpetuarse en una lógica perversa permanentemente. Entonces,
los partidos que sirven a ella se resultan a su imagen y semejanza o viceversa. Son actores de esa institucionalidad que puede sintetizarse en 2 palabras, una dictadura, 3 palabras, una dictadura constitucional mafiosa o gangsterizada. Esa es la que tenemos, no es una no institucionalidad de democracia liberal, mucho menos una fórmula de democracia socialista. No es, ni siquiera tiene los grados de liberalismo ya recortados de las llamadas democracias neoliberales. Es peor. Es todavía más autoritaria, más centralizada, más depredadora, más saqueadora, más abusadora. Es una institucionalidad bastante totalitaria. Y cuando digo institucionalidad es porque no es verdad que ha dependido de fulano o de perencejo. Fue así y cambió posteriormente, incluso con algunos intervalos, para peor, de Balaguer a Lionel, de Lionel a Danilo, el que se monte sobre esa constitución, sobre estas instituciones, está montándose sobre una institucionalidad todavía fuerte. Bueno, ahora está en crisis, está estremecida, y de eso vamos a hablar. Pero ese es otro capítulo del problema. Es los grados de ilegitimidad, de desconfianza, de rechazo, de indignación popular que ha generado esa dictadura constitucional, corrupta y corruptora, que procura perpetuarse ya con el mismo rostro, casi siempre insisten los que están en quedarse, o los que estuvieron en volver. Y ahora hay 2 que están en eso, Lionel e Hipólito, ¿no? Bueno, y el candidato anterior también del PRM en eso mismo está, porque es una cultura que reduce la política a un determinado personaje ya con mucha permanencia, ya muy temporal, y evidentemente a todo un sistema de corrupción y de impunidad que involucra partidos e instituciones. Pausamos y volvemos. Cuidado, cuidado. Tiro al blanco.